Mi yerno estaba de espaldas, buscando un vaso en la alacena. Parecía un gesto cotidiano, pero para mí era el inicio de algo que no podía ignorar. Algo dentro de mí había estado creciendo en silencio, un deseo inexplicable, un anhelo que no me atrevía a compartir con nadie. Miré a mi alrededor para asegurarme de que nadie más estaba cerca. Mi hija había salido a hacer unas compras, y eso me dejó con una oportunidad. Y aunque sabía que mi hija no estaba, todavía sí volteé a ver a mi alrededor, algo que aún no me explico. En fin, este era el momento, el espacio donde podía dejar a un lado el silencio que había guardado por tanto tiempo. El vestido rojo que llevaba puesto me hacía sentir diferente, más viva, como si pudiera transformar lo que pensaba en lo que quería hacer. Estaba nerviosa, y mi respiración se volvía más acelerada. El vestido tenía un escote discreto, pero suficiente para llamar la atención de cualquiera que estuviera cerca. Sin embargo, mi propósito no era solo eso. Quería que mi yerno me viera de una forma distinta, no como su suegra, sino como alguien más, algo que quizá él nunca había pensado antes. Me acerqué lentamente, sin hacer ruido, hasta quedar justo detrás de mi yerno. Podía escuchar su respiración, tranquila, como si nada estuviera a punto de suceder. Pero yo sentía que todo lo que había guardado durante años se estaba desbordando, y no podía detenerlo. En un impulso, coloqué mis manos sobre sus ojos, sin decir una palabra. Él se quedó inmóvil por un momento, y luego, con una voz que sonaba entre sorprendida y divertida, dijo: «Suegra, es usted, ¿verdad?». Me quedé en silencio, sorprendida de que me hubiera reconocido tan rápido. Con un gesto rápido, retiré mis manos y le pregunté, casi en un susurro: «¿Cómo supiste que era yo?». «No es difícil reconocer su aroma», me respondió con una sonrisa en los labios. Y aparte de eso, hasta en su respiración se escucha su voz. Yo podría reconocerla a leguas, porque está tan impregnada en mis pensamientos y en mis sentidos, que no me sería nada difícil. Sus palabras me dejaron sin aliento. El momento era extraño, y a la vez parecía sacado de un sueño. Sin pensarlo más, me acerqué, y antes de que pudiera reaccionar, mis labios hicieron lo suyo. Fue un beso suave, casi como una pregunta, algo que se sentía tan natural, y a la vez tan inesperado. Vi cómo sus ojos se abrieron al principio, sorprendidos, pero luego se cerraron lentamente, como si aceptaran lo que estaba pasando. Sus brazos fuertes y protectores me rodearon. La conexión fue inmediata, intensa, yo solo me dejé llevar por el momento. Mi yerno estaba tan entretenido conmigo, que ya las cosas estaban llegando hasta donde tú te imaginas. La tensión era palpable, como una cuerda a punto de romperse. El roce de su mano sobre lo que ya tú sabes, el brillo en sus ojos cuando me miraba, y esa sonrisa torcida que ya conocía demasiado bien. Estábamos tan cerca, que el aire entre nosotros parecía vibrar con promesas no dichas, con algo prohibido, pero a la vez irrefrenable. Mis labios ya sabían lo que eran los suyos, y mi mente, aunque aterrada, no podía dejar de imaginar lo que vendría si nos dejábamos llevar por el impulso. Pero entonces, en el instante en que sentí que todo podía desbordarse, la puerta de la calle se abrió. El sonido de las bisagras hizo que nos apartáramos como si fuéramos dos imanes repeliéndose. Me sentí como una intrusa atrapada en un juego peligroso, y mi yerno, casi al mismo tiempo, se distanció, dándome un respiro. Sin embargo, el aire seguía cargado de lo que acababa de suceder. Rápidamente tomé el vaso y lo llené con agua, tratando de disimular lo que había sucedido. «Bebe, por favor», le dije entregándole el vaso. Pero mientras lo miraba, algo no cuadraba. Un pequeño detalle me atrapó, en sus mejillas y en el cuello, marcas rojas, visibles, que eran un claro recordatorio de lo que habíamos compartido. En un impulso, le hice señas para que se lavara la cara. «Rápido, antes de que te vea mi hija», murmuré, más para mí misma que para él. Mi yerno, ni lento ni perezoso, se levantó y se volteó con una rapidez sorprendente. Y lo escuché abrir el grifo de lavaplatos. Fue como una descarga de adrenalina, de miedo, de arrepentimiento. No supe si era por la situación, por la tensión o por la culpa que empezaba a invadir mis pensamientos. Y justo cuando todo parecía calmado, la puerta de la cocina se abrió con un leve crujido. Mi hija entró,
cargando un par de bolsas del mercado, sin darse cuenta de la tormenta que había estado a punto de reventar. Me apresuré a ayudarla y a poner las bolsas sobre la mesa, como si eso pudiera ocultar lo que había sucedido minutos antes. Ella me miró con curiosidad, y luego dirigió su mirada a mi yerno, que seguía lavándose sin prisa. Luego me dijo a mí: «Mamá, ¿es que no te viste al espejo cuando te arreglaste?» «¿Por qué, hija?», le pregunté yo. «Pues porque tienes la pintura de labios regado por casi toda tu cara». «Ay, no me digas», y así salí yo a la calle, respondí rápidamente, mientras me pasaba una servilleta de papel en el rostro. «¿Y tú qué?», le preguntó a mi yerno. Su tono ya no era tan casual, sino más bien con un atisbo de duda en su voz. Yo me tensé, esperando la respuesta, sintiendo como el aire se volvía espeso. Mi yerno de inmediato, secándose las manos con una toalla, pero con su rostro aún ligeramente sonrojado. No podía mirar directamente a los ojos de su mujer. «Nada, cariño», dijo sin mucha convicción. «Algo me picó y siento como una alergia en el cuello», añadió mientras se tocaba suavemente la zona afectada, como si tratara de justificarse. «¿Alergia?», preguntó mi hija. Esa excusa no parecía suficiente. Sí, cariño, o no sé, solo sentí que me ardía y por eso me lavé con agua. Mientras cenábamos, la luz tenue de la lámpara de la mesa iluminaba los rostros sonrientes de mi hija y su esposo. Mi yerno, sentado frente a mí, parecía más atento de lo habitual. Podía sentir cómo sus ojos me observaban con intensidad, pero no era solo eso. Algo más estaba ocurriendo debajo de la mesa. Sus pies, buscando los míos, se deslizaban lentamente, casi como si no quisieran ser descubiertos, pero yo lo sabía. Cada vez que sentía ese roce, mi corazón latía un poco más rápido. Bajaba la mirada con discreción, y apenas una sonrisa se escapaba de mis labios. Era como si un juego peligroso se hubiera desatado entre los tres, pero nadie lo reconocía. Mi hija, completamente ajena a lo que sucedía bajo la mesa, seguía hablando con su esposo. «Sabes, cariño», dijo mi yerno, «me siento el hombre más afortunado del mundo, porque tengo una mujer tan comprensiva, que me quiere y me cuida. Y por si eso fuera poco, tengo a la mejor suegra del mundo». Sus palabras fueron una mezcla extraña de cariño hacia mi hija y un elogio descarado hacia mí. Lo dijo con una sinceridad tan convincente que me hizo reír, pero esa risa estaba teñida de algo más, de una tensión que solo yo podía sentir. Mi hija sonrió, esa sonrisa que siempre me tranquilizaba, pero esta vez había algo diferente en su expresión, como si notara algo en el aire, algo que quizás no entendía completamente, pero lo sentía. «Ya ves, mamá», dijo volteando hacia mí con ese brillo especial en sus ojos. «Te dije que mi marido es un buen hombre». Yo asentí, pero mis palabras no salieron con la misma liviandad. «Ya lo creo que sí, hija», respondí con un tono suave. «Creo que es un gran hombre, que sabe cuidar muy bien de su esposa y su suegra». Mi hija me miró con cierta confusión, no entendiendo a qué me refería realmente. Pero en ese momento, las palabras que acababa de decirse me escaparon como una confesión involuntaria. Yo había dicho lo que no debía, esas palabras habían salido de mi boca con otras intenciones, y tú sabes bien cuál es la razón. Bajo la mesa, los pies de mi yerno ya no eran solo un roce. Se habían convertido en un juego del que ya no podía escapar. Su toque era más firme, más seguro, y yo ya no sabía cómo ignorarlo. Mi hija no sabía lo que ocurría entre nosotros, pero sentí que algo había cambiado en mí. Algo que no podía controlar. Este juego bajo la mesa, entre risas y palabras amables, solo había comenzado. Todo estaba ya bien encaminado, hasta que mi hija entró a mi habitación y me abrazó fuerte. Me dijo que yo era la mejor madre del mundo, y que estaba orgullosa de mí. Sentí esas palabras como una daga, sabía bien lo que estaba pensando hacer. Cuando ella salió también yo decidí que no debía seguir con el plan que tenía con mi yerno. A la mañana siguiente salí muy de mañana, y llegó a visitar a mi hija de vez en cuando, pero solo cuando sé que mi yerno no está en casa. Para evitar volver a caer en tal debilidad. Quiero darte las gracias por escuchar y dedicar tiempo a mis relatos, y antes de despedirme, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, sin olvidarte de oprimir el pulgar arriba, como muestra de que ha sido de tu agrado. Un fuerte abrazo de tu amiga Lucy, hasta la próxima.